Buenos días. Buenos días. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, por suerte, dentro de todo. Ya. Oye, la prueba que estaba para esta semana la vamos a hacer la próxima semana. ¿Ok? Vale. Ok, por favor, Sí, hagan saber esto a sus compañeros que hoy día no van a entrar a esta clase porque es la única instancia y lo más probable es que le vaya a hacer hacia fin de mes, o sea, hacia fin de semana, de manera que la próxima clase, la próxima semana tengamos clase también. Yo creo que puede ser el jueves o el viernes o sábado, no sé, uno de esos 2 días voy a programar la prueba. bueno. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? una consulta. Los videos que subió, yo he ido a su cuenta en YouTube y están todos los de la clase o falta alguno. No sé si faltará alguno, pero ya lo hice todos públicos, porque algunos no Ah, ya. estaban viendo, entonces deberían estar todos ahí. Todos los de la clase que yo he logrado grabar. Por ejemplo, yo quisiera empezar a la hora, pero hay gente que me pide ahora en la mañana me pide clave y contraseña, entonces me saca de lo que yo hago y tengo que colocar clave, seña para que se puedan incorporarme. Entonces, siempre hay algo, si no es la conexión a internet, no es como estar en una sala de clase con un plumón y estar en forma presencial, pues tú ahí dominas todas las cosas, pero aquí a distancia la cosa se complica un poquito más. Así que he tratado de colocar todos los videos y los tuve que recargar en forma pública, todos los videos. Y están todos para el A, B, C, no sé si los viste. Constanza, Sí, sí, los vi, le estuve echando un ojo toda esta semana. ya. Y están todos de carácter público porque según lo que me indicaron a mí, que había que colocarlo de carácter privado para que accesaran solamente los alumnos de estos cursos, pero eso parece que no estaba funcionando, no se veían. Así que los subí todo en forma pública. Me A tomó. nosotros nos conocen lo del curso nomás, pues lo otro del C, nada que ver. No, pues cada uno puede ver el video que quiera, pues si está en una misma carpeta, así que pueden verlo todos los que quieran ahí, si el A o el B, el C lo van a poder ver, ¿ya? Ya. Así que esto no hay problema. Ya. Eh, Vamos a ver hoy día lo que es habíamos hecho problemas de dilatación térmica y hoy día vamos a hacer problemas de conducción. Eh, para eso vamos a ir a buscar el documento. ¿Me ayudan ustedes, por favor, si yo vi ya esto, si no hacemos ejercicio al tiro? Espérenme un poquito. Don Diego, ¿se puede incorporar? Diego. Buenos días, Diego. Diego, ¿Se escucha? Hola, hola, aló. se puede incorporar? Sí, hola, Ya. profe. Es que yo estaba asistiendo a las clases del miércoles porque en mi correo no me había llegado a las clases de hoy día. Yo soy de este paralelo. Bueno, pero si está asistiendo a todas las clases, tiene la materia y todo el asunto y
por favor, anote la clave y la contraseña porque es recurrente, ¿de acuerdo? Entonces todos Sí, los sí, ahora días, lo tengo guardado. ya, todos los días lunes, perdón, todos los días martes a esta hora, usted coloca esa clave que yo le di, la contraseña, y usted debería estar en estas clases. ¿De acuerdo? Ya. Este PPT lo habíamos visto, ¿no, chiquillos? Los que han asistido regularmente a mi clase. ¿Aló? ¿Se escucha, profe? ¿Lo habíamos visto este PPT o no? ¿Lo habíamos visto, chiquillos? Bien. Hay ciertos factores que afectan voy a comenzar mi clase. Hay algunos factores que afectan el proceso de transferencia de energía en forma de calor a través de los sólidos o los líquidos en general. Y eso es el H, que se le define como watt, que es el H, ¿cierto? Tiene que ver con la conducción del calor, que es la transferencia de energía en forma de calor por unidad de tiempo. Y esta transferencia de energía en forma de calor depende de ciertos parámetros. Por ejemplo, del área a la cual está expuesta, del gradiente de temperatura y del espesor del material. Por eso que hay diferentes tipos de casas, y las casas que hace Serviu para la gente de más escasos recursos son casas con paredes muy delgadas. Entonces, mis alumnos de construcción tienen que respetar las normas que le entrega el Estado Serviu, pero las paredes son muy delgadas, por lo tanto las transferencias de energía en forma de calor prácticamente no se respetan, y cuando hace mucho frío, al interior se coloca un brasero, y como hay una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior y la pared es muy delgada, ya sabemos, ¿cierto?, que la transferencia de calor se va desde los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, entonces se sale a través de las paredes. Las paredes no son capaces de soportar o retener esta energía en forma de calor, porque son muy delgaditas. De igual manera, ¿cierto?, en un día de alta energía calórica, como ha sido estos días, afuera hace mucho calor y el interior, ¿cierto?, mucho frío, entonces obviamente está más, entonces la transferencia de energía sucede a través de las paredes. Entonces las paredes, si bien es cierto, están ahí, pero no cumple la funcionalidad de retener, o cierto, o retener el calor o el frío, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes una casa con pared un poco más ancha, que ha sido trabajada un poco más, eso se soporta de mejor manera. Lo que se ha encontrado, ¿cierto?, que el calor es directamente proporcional al tiempo, es decir, mientras yo tengo expuesto un material a mayor tiempo, ¿cierto?, mayor va a ser la transferencia de energía, y eso es K1 por T. Esa es una proporcionalidad. También se ha encontrado experimentalmente que el calor es directamente proporcional al área expuesta. A mayor área, mayor es la transferencia de energía en forma de calor. Estos son datos experimentales que se han obtenido. Y también, ¿no es cierto?, una tercera situación es que el calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura, delta T en delta X. Eso es igual a KT por delta T en delta X. ¿Ya? Por tanto, si yo reúno la condición 1, 2 y 3, puedo decir aquí, por lo tanto, esos tres puntitos, que el calor es directamente proporcional al tiempo expuesto, al área y al gradiente de temperatura. Y esa proporcionalidad uno la convierte en una igualdad, ¿cierto?, incorporando una constante general. Y esa constante general es lo que se llama, ¿cierto?, la constante de conductividad térmica del material. El signo negativo indica, ¿cierto?, que el cuerpo fluye desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. ¿Ya? De la temperatura a el área, y de T a dx o delta T en delta dx, ¿cierto?, es el gradiente de temperatura. Esa constante K, ahora, si tú pasas para acá, el tiempo que está aquí, tú lo pasas al otro lado dividiendo, lo que queda, ¿cierto?, es que U partido por T, que es H, que es la conducción del calor, es igual a menos K por el área por delta T en delta X. ¿Y qué es lo que es K? K es la constante conductividad térmica, que se mide en kilocalorías metro por segundo por grado Celsius, calorías por metro por segundo por grado Kelvin, punto y coma, ahí hay otro punto y coma. También lo puedes encontrar como Joule, metros por segundo por grado Celsius, y también como W, que es watt por metro por grado Celsius.
Entonces los valores de K que uno normalmente ocupa, lo puede encontrar en esas 4 diferentes formas la unidad en cuestión. Y aquí existen algunos valores de la sustancia. Estos valores de la sustancia, igual que lo que hemos visto recurrentemente en diferentes modelos, este valor de K a usted se le va a dar. No tiene que aprenderse la memoria, pero sí puede hacer alguna relación. Estos valores que están aquí indicados, que corresponden al aluminio, el latón, cobre, plata, acero, el asbesto, el ladrillo, concreto, corcho, vidrio, aire, agua, están en kilocalorías partido por metro por segundo por grado Celsius. ¿Ya? Si K es grande, es un buen conductor del calor, por ejemplo el cobre. En un día de invierno, ¿cierto? Cuando uno va en condiciones normales a un restaurante, uno entra al restaurante, ¿no es cierto? Lo que encuentra en medio del salón, encuentra una chimenea, ¿cierto? Con una cúpula de cobre, y el cobre, ¿cierto? Como ser un buen conductor de calor, irradia, ¿cierto? A todo el proceso, irradia su energía hacia el sistema, ¿cierto? Y permite, ¿cierto? Una sala o un salón bastante cómodo en cuanto a la temperatura hacia afuera hace frío. Si K es pequeño, es un mal conductor del calor, es un buen aislante, por ejemplo el asbesto. Ahí está el asbesto, 1,4 por 10 a la menos 4. El asbesto, ¿cierto? Si bien es cierto, se utilizó hace muchos años, ya está, esto está obsoleto, ya no se ocupa por razones, ¿cierto?, de contaminación. El pelillo que es pele, ¿cierto?, eso produce un cáncer, un problema, ¿cierto?, de tipo pulmonar. Entonces, obviamente, las tejuelas o las láminas de asbesto o la lana de asbesto, ¿cierto?, ha sido reemplazada por lana de vidrio o plumavit o otras cosas, pero el asbesto hoy día no tiene mucha utilidad práctica. Acá tenemos una tubería de un cierto largo donde está experimentando un gradiente de temperatura que es el flujo de calor a través de un elemento que es la conductividad térmica. Está cubierto por un aislante que puede ser lana de vidrio, plumavit, asbesto, ¿cierto? Y la referencia, ¿cierto?, del flujo de calor se produce de las temperaturas altas hacia las temperaturas bajas a través de este flujo de calor. Y donde H, ¿cierto?, es la constante, dependiendo del material que tenga, del área expuesta. Normalmente las tuberías son circulares, por lo tanto, si yo tengo el radio, el área será pi por el radio al cuadrado. Así que el área es fácilmente conocible. Y T2, T1, ¿cierto?, son las temperaturas, y L, ¿cierto?, es el largo en cuestión. Es el largo o el espesor de la tubería. En el caso de tener dos placas de diferentes constantes de conductividad térmica, por ejemplo, un material que puede ser cobre y este puede ser aluminio, nos interesa saber la temperatura de la interfase. Los extremos están a temperaturas T2, T1, largos o anchos o espesores L2, L1 y constante de conductividad térmica K1, K2. Entonces, para el primer caso, el H1, que sería este que está acá, sería la constante K1 por el área, por la temperatura. Aquí se obvia el signo negativo y se dan vueltas las temperaturas, porque obviamente este sería el inicio y este sería el final. Entonces uno debería decir T1 menos T2, si yo coloco el signo negativo acá. Pero como los tipos dan vueltas las temperaturas, colocan el inicial menos el final, partido por L1. Esa sería la transferencia de energía en forma de calor a través de esta pared en cuestión. Y de igual manera para el H2 tenemos, ¿cierto?, la temperatura final que sería T2 y esta es la inicial, entonces colocan la inicial menos la final, eliminan el signo negativo por la constante K2 por el área, partido por el espesor o el ancho. Y como esos H son iguales, porque todo lo que entra es igual a lo que sale, esto está cubierto lateralmente por un aislante térmico, entonces toda la transferencia de energía se produce en este sentido. Los H, el H1 y el H2, ¿cierto?, son iguales. Tú trabajas esto matemáticamente o algebraicamente y puedes obtener, ¿cierto?, la temperatura de la interfaz o la temperatura media en cuestión, que sería el producto de la constante por T1 por L2 más la constante del medio 2 por T2 por L1 partido por los productos, ¿cierto?, K1 por L2 más K2 por L1. Y esa fórmula o esa expresión me permite calcular la temperatura en la interfase. Ahora, si usted lo quiere en otros términos, aplicando adecuadamente el álgebra en cuestión, el H puede quedar expresado de esa manera, ¿cierto? Como la razón entre el área por la diferencia de temperatura extrema, partido por L1, que es el espesor, partido por su constante K1 más el otro espesor por la constante K2. Y me voy a ir a otro PPT, que es el que nos interesa fundamentalmente.
Le vamos a continuar esto. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Aló? ¿Alguna duda, alguna consulta de lo que acabo de explicar? En la parte de las fórmulas que no alcanza a anotarlas. Ya, pero después las vamos a aplicar, no te preocupes de eso, después más ratito las vamos a aplicar en ejercicio. ¿Ya? Rubén. Vale. Así que no te preocupes, de ahí usted sabe que yo hago algunos ejercicios aquí en vivo, en directo, y lo vamos haciendo entre todos y vamos participando, entonces ahí se va creando el acercamiento a estas expresiones. Ya dijimos en algún proceso, ¿cierto? O en algún sentido que el calor es una forma de energía. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se va transformando. Entonces, la fuente de calor confirma que aquel es el resultado de una transformación en otros tipos de energía, de acuerdo a la ley de conservación de la energía. Entonces, el calor ya sabemos que es una forma de energía, se mide en calorías, joule, kilocalorías, cosa que la manifesté, ¿cierto?, al inicio de toda la unidad de calor. ¿Cómo se transfiere o cómo se transforma, ¿cierto? El calor se transfiere de un lugar a otro. Hay algunos procesos, por ejemplo, el proceso de conducción. Aquí tú tienes un atizador del fuego, tú tienes un extremo, el cual está muy caliente, entonces el calor se va transmitiendo de partícula a partícula hasta el extremo del atizador. Por eso que el atizador, ¿cierto?, está aislado térmicamente para que tú no te quemes la mano. Es lo que pasaría, ¿cierto?, si tú ahora te preparas un café, colocas la cuchara al interior, revuelves, la dejas un ratito, cuando usted va a tomar la cuchara, ¿cierto?, también está un poco caliente, ¿cierto?, está tibia porque se ha transferido energía de partícula a partícula hasta el extremo de la cuchara. El otro proceso, ¿cierto?, es por convección. El agua calentada de la placa, ¿cierto?, de la tetera va ascendiendo, ¿cierto?, y va moviendo va subiendo y va desplazando las masas de agua fría y va produciendo un fenómeno de convección. Y finalmente, ¿cierto?, todo el agua, mediante estos movimientos, va adquiriendo una misma temperatura y el agua llega a hervir. Por ejemplo, si tú la dejas más rato, la vas a evaporar y toda el agua, ¿cierto?, todo el vapor del agua se va a ir a las paredes, va a mojar las paredes, las puertas, va a estar húmedo, pero en el proceso, ¿cierto?, se produce un corrimiento o un traslado de masas frías debido a las masas calientes. Lo mismo sucede con una estufa o un calentador. Normalmente esa estufa está a nivel del suelo, entonces obviamente por ser corrientes más cálidas tienen menor densidad, por lo tanto suben, van desplazando las masas de aire frío y pues finalmente toda la sala queda, después de un rato, ¿cierto?, queda calefaccionada en forma agradable. Y el otro, ¿cierto?, es la radiación. El calor atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. Entonces aquí tengo la fuente calórica y los rayos, ¿cierto?, atraviesan todo el espacio y el gatito se puede calentar a una cierta distancia. Este podría ser el Sol y este podría ser la Tierra. Entonces el Sol es nuestra fuente de energía calórica que transmite información a través de rayos infrarrojos que recorren el espacio y llega a la cantidad necesaria y suficiente de energía radiante que es protegida por el campo magnético de las partículas cargadas, ¿cierto?, que las desvían o la atrapan y finalmente, ¿cierto?, tenemos el tipo de vida que tenemos aquí en la Tierra y eso permite que el agua no se evapore, que haya el tipo de vida que necesitamos y que tenemos aquí en la Tierra. Entonces tenemos tres procesos de convección, tres procesos en los cuales se puede irradiar el calor mediante convección, radiación o conducción. Ahora, esta cantidad de calor, ¿cierto?, es igual a C por delta T. ¿Qué es lo que C mayúscula? Es la capacidad calorífica. Va a aparecer también una C minúscula. Entonces, la cantidad de calor que es transferida es proporcional al cambio de temperatura. Y esa constante proporcionalidad se denomina la capacidad calorífica del sistema. Ya sabemos que si dos cuerpos están a una diferencia, aislados, están a una diferencia de temperatura, se transfiere energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos hasta que ambas se igualan o se adquiere el equilibrio térmico. Si la temperatura del cuerpo A es mayor que la de B, entonces el cuerpo A cede energía en forma de calor, y ese calor será negativo. Y el cuerpo B, ¿cierto?, será también positivo porque va a adquirir, o cierto, se produce una transferencia de energía de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos.
Es decir, la suma de los calores, ¿cierto? Debe ser igual a cero. Todo lo que entra igual a lo que sale. Nosotros por norma, si tú pasas eso para acá, el que cede energía, nosotros le vamos a colocar un signo negativo. Ahora, esa capacidad calorífica C mayúscula es directamente proporcional a la masa y al calor específico. Entonces, la capacidad calorífica es el producto de su masa por el calor específico en cuestión. Y la fórmula para transferir energía en forma de calor a una cierta masa, una cierta cantidad de energía en forma de calor, es igual al producto de la masa por su calor específico por la diferencia de temperatura. TFT. M es la masa de la sustancia y C es el calor específico y TF y TI, ¿cierto? Son la temperatura final inicial. Obviamente esta diferencia, si la temperatura inicial es mayor que la temperatura final, esta diferencia te queda negativa, es decir, este valor va a ser negativo, es decir, perdió energía en forma de calor. Si la temperatura inicial es menor que la temperatura final, esta cantidad de energía, ¿cierto?, va a ser positiva. Es decir, captó calor, ganó calor en forma de energía. Algo importante, las unidades de medición, ¿no es cierto? Una kilocaloría son 1000 calorías y una caloría son 4,186 joules y un joule 0,238 calorías. Algunos autores colocan 0,24. Ya, esa es la transformación, ¿no es cierto?, entre las unidades de medida, ¿cierto?, que son del calor, una caloría, 4,186 joules y un joule 0,238 calorías. Y aquí tenemos también, así como está el H, está el alfa o el beta, bueno, el coeficiente de dilatación lineal o superficial o volumétrico. También tenemos calores específicos: aluminio, cobre, hierro, mercurio, plata, latón, agua de mar, vidrio, arena, hielo, agua, alcohol, lana de vidrio, aire. Y aquí están todos los valores. ¿En qué unidad están expresados esto? En calorías partido por grado Celsius. Estos valores no hay que aprendérselos de memoria, se le va a dar a usted. Pero sí sería conveniente aprenderse el del agua, que vale 1. El calor específico del agua vale 1 caloría partido por grado Celsius. Es decir, todas las unidades de calor tienen que estar expresadas en calorías. Todas las unidades de masa tienen que estar en gramos. Si están en kilos, hay que pasarlo a gramos. Si estos están en joule, hay que multiplicarlo por 0,24, 0,238 para dejarlo expresado en calorías. Recuerde que siempre en un modelo es la constante la que manda. Y las temperaturas que tienen que estar en grados Celsius. Si algunas de ellas están en grados Fahrenheit o grados Kelvin, ¿cierto?, hay que pasarla a grados Celsius. El del cobre también sería conveniente tenerlo presente porque somos plutones mundiales de cobre, 0,093. Pero esos son los valores de la situación. ¿Ya? ¿Cómo yo mido estas transferencias de energía en forma de calor de una sustancia al otro? Existe una línea de acción que tiene que ver con calorimetría, calor y metría, la medida del calor, ¿cierto? Entonces normalmente lo que se tiene es un recipiente que puede ser de vidrio o algún material. En este caso solamente es un recipiente que contiene una cierta cantidad de agua. Esa cantidad de agua yo conozco su masa, conozco el calor específico del agua, que vale 1, y se utiliza fundamentalmente el agua. ¿Por qué? Porque es un elemento que está a mano, es barato y es accesible, ¿cierto?, a el hombre. Entonces, tú inicialmente lo que colocas es un termómetro y lo dejas un ratito ahí. De acuerdo a la ley cero de la termodinámica, el agua está a una cierta temperatura, el termómetro está a otra. Entonces, obviamente, se produce una transferencia de energía hasta que se produce el equilibrio térmico. Es decir, el termómetro va a registrar la temperatura del agua y el agua, ¿cierto?, le va a transferir energía al termómetro, por lo tanto, los dos están a igual temperatura. En forma paralela, otra persona, otro compañero del grupo, ¿cierto?, lo que hace es calentar una masa de un sólido. La masa se conoce, ¿cierto?, y la temperatura a la cual sale y se vierte rápidamente en el recipiente se conoce. La puedes tener en un horno, en un microondas, y saber, ¿cierto?, la temperatura a la cual sale. Por ejemplo, podría ser 140 grados. Entonces tú lo calientas, conoces su masa, conoces su temperatura inicial. Aquí el sistema conoce su masa y su temperatura inicial y el calor específico de la sustancia, del agua. Y lo viertes rápidamente. ¿Qué es lo que va a suceder? La sustancia le va a transferir energía en forma de calor al agua y al recipiente y al termómetro. En este caso solamente se considera el agua, porque no se sabe de qué material está hecho cierto recipiente. Entonces,
el calor del sólido más el calor del agua debe ser igual a 0. Lo paso hacia allá. Como el sólido está a una temperatura mayor, que son 140 grados, va a perder una cierta cantidad de energía, por eso le vamos a colocar el signo negativo, que va a ser igual a la cantidad de agua que le va a transferir al agua. Entonces acá que tenemos la masa del sólido por el calor específico del sólido, que es nuestra incógnita, por la temperatura final de equilibrio, que es tanto para el sólido como para el agua. Ahí está. Esta es la temperatura inicial del sólido, 140 grados. Eso es la masa de agua que tú la amasaste previo a hacer el ejercicio. El calor específico del agua vale 1, lo conoces con la unidad correspondiente, y la temperatura inicial a la cual estaba te la va a dar o te la va a registrar el termómetro. Entonces, en ese caso, hay una sustancia que cede energía en forma de calor y hay otro que la capta, de acuerdo a la ley 0 de la termodinámica. Se supone que son sistemas aislados. Normalmente estos son algunos calorímetros que están recubiertos por una lana de vidrio, ¿cierto? Igual que en el fondo, aislado térmicamente. Por ejemplo, hoy día en la mañana, si te preparaste un café, ¿cierto? Tú tienes un termo. El termo, si tú lo abres por abajo, tiene un cilindro de vidrio que tiene un cierto espesor y por el interior está pintado de un color fosforescente, ¿cierto? Color aluminio. Eso es para que toda la energía, ¿cierto?, vaya rebotando, ¿cierto? Los vectores de energía vayan rebotando al interior y no se produzca, ¿cierto?, un enfriamiento brusco del agua. Obviamente, por el fondo y por la tapa, ¿cierto?, se va perdiendo energía en forma de calor, pero el agua puede soportar durante bastante tiempo una temperatura agradable que te permita hacerte un café. Entonces, esta es la forma experimental que se tiene, ¿cierto?, para poder medir los intercambios de energía en forma de calor. Ahora, esta expresión que aparece aquí es cuando yo le incorporo una cierta cantidad de energía para aumentar la temperatura o disminuir la temperatura, pero la sustancia sigue siendo sustancia, la misma sustancia, si es un sólido, un trozo de cobre, pero si tú tienes hielo, puedes producirle un cambio de estado al cuerpo. Es bien conocido que el hielo al calentarse se convierte en agua líquida y esta se transforma en vapor de agua dentro de cierta temperatura. Entonces, el hombre lo que hace, ¿cierto?, es para evitar, ¿cierto?, los cambios de estado, o no para evitarlos, sino que para suplir esa cantidad, ¿cierto?, lo que hace es inventar los calores latentes de fusión. ¿Por qué razón? Porque los procesos de fusión, vaporización, condensación ocurren a temperatura constante, que es el cociente o la división entre la cantidad de calor que adquiere partido por su masa. Entonces, hay ciertos procesos de cambio de estado o de fase de un cuerpo que se produce incrementando su temperatura. En este sentido, hacia allá, yo le voy incorporando energía en forma de calor. Hacia acá, yo le voy extrayendo energía en forma de calor, va perdiendo el sistema. Entonces, los estados de la materia que uno conoce tradicionalmente son el sólido, el líquido y el gaseoso. Si tú le incorporas energía al sólido, por ejemplo, un trozo de hielo, y tú lo quieres llevar a estado líquido, le estás produciendo una fusión. Si ese líquido tú le incorporas más energía en forma de calor y tú lo llevas a gas, lo evaporizaste, lo convertiste en vapor de agua. Ahora, si ese vapor de agua tú haces que el sistema pierda energía en forma de calor, voy en este sentido perdiendo energía, tú lo licúas o lo evaporas, o lo condensas, ¿cierto? Y pasas de gas a líquido. Ahora, si ese líquido tú haces que nuevamente pierda energía en forma de calor, lo pasas de estado líquido a estado sólido y le produces una solidificación. Entonces tienes un proceso de fusión de sólido a líquido, un proceso de líquido a gas, que sería una vaporización. También tenemos, si tú quieres llevar esa situación o esa muestra de gas a líquido, tienes una licuación o una condensación. Si adicionalmente a ese líquido tú lo quieres nuevamente solidificar, hace que pierda energía, ¿cierto? Y procesas una solidificación. Ahora, si usted se salta el medio campo, que es la fase líquida, y tú llevas directamente desde sólido hasta gas, tú tienes una sublimación directa, ya incorporando energía. Por ejemplo, un trozo de una de estas sal de fruta, ¿cierto? O un ya está, ¿cierto? Entonces tú la colocas en el agua
y ese sólido se convierte en gas, y lo llevas directamente y lo pasas, te salta la fase intermedia que es líquido y le sufres una sublimación directa. Si tú tienes tienes un poco de pasta de zapato y tú haces que pierda energía en forma recurrente, ¿cierto? Y lo llevas, haces que pierda energía, tú tienes una sublimación inversa y lo llevas a estado sólido. Entonces esos son los estados de la materia que normalmente se trabajan. Pero yo agregaría dos más, ¿cierto? El estado de plasma y el estado del condensado de Bose-Einstein. El plasma, y luego estaría el condensado y el condensado de Bose-Einstein. Entonces, tenemos 5 estados de la materia. Este sería el cuarto estado de la materia y este sería el quinto. Usted mira y bueno, deme algún ejemplo de plasma. Cuando la gente está soldando en el laboratorio en algún lugar, ¿cierto? De esa soldadura al arco, entonces en el extremo de la varilla, ¿cierto? Y del metal en el cual está soldando, ahí usted está produciendo plasma. Cuando cae un rayo, hay plasma. Si usted va a un volcán, ¿cierto? Y juega con lava, la lava, ¿cierto? Está en un estado de plasma. La interacción entre las partículas del Sol, que provienen del Sol y nuestra Tierra, ¿cierto? Y da lugar a las auroras boreales, ahí tiene plasma. Y el condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Es un condensado específico que se produce en el laboratorio. Bose fue un científico hindú, Einstein alemán, y los dos, ¿cierto?, llegaron a teorizar o lograron descubrir, ¿cierto?, este condensado que después con el tiempo se logró reproducir en el laboratorio. Para poderlo reproducir hay ciertas condiciones especiales que se hacen en el laboratorio. No es frecuente tenerlo a mano, o el caso de que uno podría visualizar en algunos casos como el plasma. ¿Ya? Entonces los estados de la materia en realidad serían 5: sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado de Bose-Einstein, y hoy día se está trabajando con un sexto, que sería el condensado de neutrinos. Pero eso todavía no se ha podido reproducir en el laboratorio, por lo tanto, hay un problema, ¿cierto?, de incompatibilidad hasta el momento entre la teoría, ¿cierto?, la hipótesis de trabajo, la teoría y la parte experimental. Una vez que se llega a una cierta correlación, uno puede decir si en realidad existe el condensado de neutrinos o de neutrones, pero hasta el momento eso no está habilitado. Lo que sí estarían sólido, líquido, gaseoso, estaría el plasma y el condensado de Bose-Einstein, que serían 5 los estados de la materia. Entonces aparecen los calores latentes, porque estos calores latentes, ¿cierto?, de tanto de fusión, vaporización, ocurren a temperatura constante. Porque si yo aplico esta ecuación, si la temperatura es constante, la temperatura final sería igual a la temperatura inicial, ¿o no? Por lo tanto, yo no podría aplicar esta ecuación. Y ese delta Q se me haría cero, a pesar de que hay transferencia de energía en forma de calor. Entonces, para salvaguardar esa situación, es que el hombre inventa estos calores latentes de fusión, de vaporización, que es la cantidad de energía en forma de calor por unidad de masa. Calorías partido por gramo, ¿ya? O joule partido por kilogramo, pero normalmente se trabaja en calorías partido por gramo. Y aquí tenemos algunos calores latentes de fusión en calorías partido por gramo y en joule partido por gramo. El aluminio, cobre, hierro, plomo, magnesio, zinc, hielo. Voy a comparar dos valores, el del cobre y el del hielo. Es por gramo, es decir, si yo tengo un cubito de 1 gramo de hielo, yo para poderlo fundir completamente y pasarlo de estado sólido a estado líquido, yo le tengo que incorporar 80 calorías aproximadamente por cada gramo. ¿Dónde tengo 80 calorías? En un yogur dietético que usted compra en su mercado. Si usted ve en el logo lateral, ¿no es cierto?, del envase, dice ahí 80 calorías aproximadamente. Es decir, si yo vierto completamente ese yogur sobre el cubo de hielo, ¿cierto?, será capaz de poderlo fundir completamente y pasarlo de estado sólido a estado líquido.
Si yo tengo un gramo de un trozo de cobre, necesito incorporarle, ¿cierto?, solamente 49 calorías para pasarlo de estado sólido, de estado líquido, perdón, de estado sólido a estado líquido. Entonces ahí hay una incompatibilidad, ¿o no? Yo necesito mayor cantidad de calorías, ¿cierto?, por gramo para fundir un gramo de hielo que para poder fundir un gramo de cobre. Entonces algo ahí no me está sonando. ¿Dónde está el truco? Está aquí. Yo para poder fundir un gramo de cobre necesito tener una temperatura de 1083 grados Celsius. En cambio, ¿cierto?, para poder fundir un gramo de hielo necesito una temperatura de 0 grados Celsius. Aquí tenemos una temperatura de ebullición 100. Yo para poder, ¿cierto?, hacer hervir una cierta cantidad de cobre necesito 2600 gramos. Perdón, 2600 grados Celsius. El calor de vaporización para el agua son 540 calorías por gramo. Para el cobre son 1147 calorías por gramo. Entonces, cada vez que hay un conato, ¿cierto?, o hay una propuesta para hacer una huelga en la gran minería, lo que los tipos se preocupan fundamentalmente de no apagar los hornos de fundición. Porque para que un horno de fundición de cobre alcance esta temperatura, se demora aproximadamente una semana. Por lo tanto, lo que se preocupan, ¿es cierto?, les piden a la gente que no apaguen los hornos de fundición. Porque sería una semana para poderlo apagar completamente y después otra semana para echarlo, ¿cierto?, a andar. Entonces, alcanzar una temperatura de 1083 grados Celsius no es tan trivial, hay que tenerlo más o menos prendido una semana. Y aquí está el diagrama de cambio de fase y se utiliza fundamentalmente el agua. ¿Por qué el agua? Porque es el elemento más cercano, más barato y que está dispuesto para toda la gente. Entonces, si te das cuenta, tengo tres pendientes, una pendiente 1, una pendiente 2 y una pendiente 3. Las tres tienen diferentes pendientes, porque obviamente los tiempos son distintos, la cantidad de energía. Aquí tengo la cantidad de energía en Joule y aquí tengo la temperatura. Entonces aquí, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra una cierta masa de hielo que está a una temperatura de menos 30 grados. Entonces tengo una muestra de hielo que está a menos 30 grados Celsius, ahí está la temperatura. Le tengo que un proceso A, le tengo que incorporar energía para aumentar su temperatura y pasarlo desde menos 30 hasta 0. Llego a ese proceso. Hay una transferencia Q igual a MC delta T. ¿Ya? La temperatura final serían los 0, la temperatura inicial serían los menos 30. Y el calor específico del hielo, que tiene un valor, lo buscamos en tabla. Nuevamente ese hielo ahora yo lo quiero fundir, ¿cierto? Entonces yo tengo un proceso B donde tengo un proceso de fusión. Y ese proceso de fusión va a ser, ¿cierto?, que yo le incorpore otra cantidad de energía necesaria suficiente para poder fundir el hielo. Y ese proceso de fusión ocurre a una temperatura constante, a los 0 grados. Por eso que no puedo ocupar la ecuación MC delta T, sino que tengo que incorporar el calor de fusión del hielo, que son 80 calorías por gramo. Al final de ese proceso, aquí en este punto que estoy indicando, lo que tengo, ¿cierto?, es una mezcla de hielo y agua, más agua que hielo. Y de ahí esa agua lo que voy a hacer, que está a 0 grados, la voy a calentar y la voy a llevar, ¿cierto? Me va a tomar un tiempo, ¿cierto? Le voy a comprar otra cierta cantidad de energía en el proceso C y la voy a llevar a los 100 grados, ahí aproximadamente. Entonces aquí lo que hice fue calentar el agua y hacerla hervir. Y ahí tengo agua hirviendo. Pero el agua sigue siendo estado líquido. Y luego esa agua, ¿cierto?, yo la voy a evaporar. Y le voy a transferir, ¿cierto?, otra cantidad de energía necesaria y suficiente para que al final del proceso toda el agua se convierta en vapor. Y ese proceso, que es un poco más largo, incorpora una mayor cantidad de energía y al final de ese proceso lo que tengo aquí, lo que tengo es vapor de agua, es decir, toda la cantidad de agua que estaba en forma líquida se convirtió en vapor de agua. Ahí está. Y eso ocurre a una temperatura constante. Luego, ese vapor, ¿cierto?, yo lo que hago es llevarlo a una temperatura de 120 grados, entonces tengo que incorporar otra cierta cantidad de energía para recalentar, o cierto, sobrecalentar o sobresaturar el sistema y llevarlo a 120 grados. Entonces yo lo que estoy calentando, o estoy saturando, estoy sobrecalentando ese vapor. Y ese vapor yo lo llevé a 120 grados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que tener cuidado porque tú te quemas más fuerte con el vapor del agua, con el vapor de la tetera que con el agua que está hirviendo, porque el agua que está hirviendo está a 100 grados.
El cambio de vapor está a 110, 120, 130, 140 grados Celsius. Por lo tanto, tú te quemas más fuerte con el vapor de la tetera, del agua, ¿cierto? De la tetera, que es vapor sobresaturado, sobrecalentado, que con el agua hirviendo. Si en ese proceso de A, B, C, D y E, tú eh, gastaste una cierta cantidad de energía, vamos a suponer 57.000 joules de energía, después tú haces esos procesos, disminuyes la cantidad de energía, le extraes calor al sistema, vas en sentido contrario, aquí tienes un proceso de fusión, de vaporización, aquí tú haces que el calor disminuya su temperatura, el vapor de agua, y aquí lo que tienes ahora, ¿cierto? Es una condensación, ¿cierto? O evaporización, o una condensación, ¿no es cierto? Inversa, ¿cuál sería? Espérame, déjame ver. Tendría una licuación, usted ya tuvo una vaporización, ahora usted tiene una licuación o condensación del sistema. Y al final de ese proceso, todo el vapor de agua se convirtió en agua. Ahora usted deja enfriar el agua, ¿cierto? Ahí, y tiene ese proceso. Si usted deja nuevamente enfriar y le extrae calor al sistema, entonces usted va a convertir todo en agua, lo va a convertir en hielo. Ahora, si ese hielo usted le quiere bajar la temperatura, lo va a llevar a los menos 30 grados. Si usted en todo este proceso gastó 57.000 joules, usted va a recobrar los mismos 57.000 joules en cuestión. Entonces, si usted hace referencia a toda la literatura, ¿cierto? Que yo mencioné en algún momento, todos los diagramas de cambio de fase están asociados al agua. Es difícil que pueda, tiene que ser muy específico, pero se hace referencia al agua a todos los libros. ¿Por qué? Porque el agua es el elemento más presente, más barato y fácil de dominar. Y esos son los cambios de fase en cuestión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Rubén, Por mi parte, no. ya, usted sabe que este PPT, ¿cierto? También está en el aula virtual, ya está hace mucho tiempo. También en la conducción del calor, simplemente estoy tratando de explicar la materia que está ahí y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? Aparte de Rubén. Bien. ¿Dónde está? Eh, Bien, esta guía, estos ejercicios que ya han sido resueltos por otros compañeros, vamos a resolver algunos de ellos. ¿Ya? Vamos a hacer el problema 1. Yo no sé si quiere tomar nota de ello. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo, ¿ya? Tiro para que lo hagamos.
Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es una barra de aluminio y el aluminio, ¿cierto? Obviamente tiene una constante de conductividad térmica 5 por 10 a la menos 2 kilocalorías segundo metro grado Celsius. ¿De dónde obtengo ese valor que está ahí? De la tabla de datos que yo mostré anteriormente. 60 centímetros de largo y 8 milímetros cuadrados de área. Entonces, tiene un extremo a 100 grados Celsius y el otro extremo tiene hielo a 0 grados. Entonces me preguntan, ¿cuánto vale H? Entonces aquí tenemos los 60 centímetros, los pasamos a metros, ya los tenía predeterminados. 60 centímetros son 0,6 metros y esos 6 por 10 a la menos 1 metro. El área, ¿cierto? Son 8 milímetros cuadrados. Y eso lo paso a metro cuadrado multiplicando por el factor 10 elevado a la menos 4. Les recuerdo que un milímetro cuadrado equivale a 1 por 10 elevado a la menos 4 metro cuadrado. Metro cuadrado. Ahí está el factor. ¿Ya? Es por esa razón que aparece 8 milímetros cuadrados y mágicamente aparece por el factor 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Multiplico ese factor y lo paso de milímetro cuadrado a metro cuadrado. Entonces, lo primero que ya le he mencionado o le he reiterado en diferentes ocasiones, lo primero que debo hacer es estandarizar mis unidades y tratar de trabajar en el sistema MKS. Por eso que los centímetros y los milímetros cuadrados los paso a metro cuadrado y estos los paso a metro. Usted los puede dejar como 0,6 o 6 por 10 a la menos 1. Y la constante que está en kilocalorías segundo metro grado Celsius son 5 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ese es el valor. Las kilocalorías, esto lo multiplico por 10 elevado a la 3, ¿cierto? Entonces te queda 5 por 10 elevado a la menos 2 por 10 elevado a 3, te queda 5 por 10 elevado a 1, que es igual a 50. Y lo que era kilocaloría se convirtió en calorías. Esto es segundo, está multiplicado ahí, por metro, por grado Celsius. ¿Ya? Ahí hay un por implícito. Ya. Entonces, hicimos la conversión, las kilocalorías las paso a calorías, multiplico por 1000. Si tú en tu calculadora colocas 5 exponente menos 2 por 10 por exponente 3, te queda 50. No sé si alguien lo puede chequear. Coloque ahí en su calculadora 5 exponente menos 2 y eso multiplíquelo por 1000. A ver cuánto le da. Da 50. Da 50, ¿verdad? Ya, perfecto. Y un extremo estaba a 100 y el otro estaba a 0. Entonces, una vez que yo tengo estandarizada todas mis unidades, reemplazo en la ecuación. Pues ya sabemos que el H es la constante por el área por el gradiente de temperatura delta T partido por el espesor. En este caso el espesor es el largo. Por eso te queda dividido por 6 por 10 a la menos 1. La constante K está ahí. 50 calorías segundo por metro por grado Celsius. Y eso lo multiplico, ¿cierto?, por el área. El área te quedó 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso lo multiplico por delta T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Di vuelta las temperaturas. Ya, porque hay un extremo, fíjate bien,
Aquí lo que hice no fue considerar el signo negativo, ya simplemente lo que hice fue darle vuelta a las temperaturas, porque el delta T es la temperatura final y el otro sería la temperatura inicial, ¿o no? La inicial son 0 y la final vale 100. Entonces puse 100 menos 0, eso te queda 50 por 8 por 10 a la menos 4, aquí te queda 100, el 100 es 1 por 10 elevado a 2, los grados Celsius lo elimino con los grados Celsius, los metros cuadrados con eso. Ese metro que está aquí pasa multiplicando aquí, te queda metro cuadrado partido por metro cuadrado dividido por metro cuadrado. Se te van y te queda 50 por 8 exponente menos 4 por 1 exponente 2 por 6 exponente menos 1. Y eso da un valor de 400 arriba por 10 elevado a menos 2. 50 por 8 son 400. Multiplicación de potencia igual base, 10 elevado a la menos 4 por 10 elevado a los 2. Te queda 10 elevado a la menos 2 dividido por 6 exponente menos 1. Y si tú divides 400-6 te queda 0,66 y haces la división, te queda por 10 elevado a 1, ¿cierto? Y eso te queda calorías partido por segundo, y eso 0,66 es por 10 elevado a 1, puedes correr la coma, lo puedes dejar expresado así, pero también lo puedes correr la coma a un lugar y te queda 6,6 calorías partido por segundo. Eso fue sin considerar el signo negativo, ¿ya? Si uno considera el signo negativo, aquí hago el mismo problema, h igual a menos k por el área por delta t en delta x, se conserva el k, el área, pero ahora coloco, ¿cierto?, la temperatura, doy vuelta a las temperaturas, ¿ya? Entonces ahora coloco 0, que sería la temperatura final, y esta es la temperatura inicial, la doy vuelta, y 0 menos 100 te queda menos 100, y menos 100 con este menos acá se cancela, y te queda el mismo valor anterior, ¿te das cuenta? Entonces, hay algunos autores que no consideran el signo negativo, y al no considerar el signo negativo, tú tienes la barra, ¿cierto? Un extremo está a 100 y el otro está a 0. Entonces, recuerda que es cierto que el calor se fluye desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. La temperatura final sería 0. Eso corresponde a la temperatura final. Y esto corresponde a la temperatura inicial, porque esta es la fuente calórica. Entonces, si tú lo haces como corresponde, como el delta T, y el delta T es la temperatura final menos inicial, tú debes considerar el signo negativo. Algunos autores lo que hacen es no considerar el signo negativo, no lo consideran, pero colocan, ¿no es cierto?, colocan la temperatura inicial menos la temperatura final. Esta sería la temperatura final y esta sería la temperatura inicial. Entonces dan vuelta a las temperaturas. Ya, entonces, ¿cómo lo haces tú? Como tú quieras, pero considerando el signo positivo o el signo negativo. Da lo mismo. Y ahí les presento, ¿cierto?, las dos posibilidades de desarrollo, para que ustedes tengan claridad en ese sentido. ¿Alguna consulta? Estos ejercicios que ya están resueltos, yo se los voy a subir al aula para que usted lo tenga. La guía de ejercicios que he mostrado, que es la que estamos desarrollando, esta que está aquí, está en el aula, ¿ya? Y estoy desarrollando algunos problemas. ¿Alguna consulta, duda? A mí me quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda, Constanza? Ya. No, lo estoy siguiendo a usted, muy bien. Ya. Pero como te digo, todos estos ejercicios después yo lo voy a subir un ratito más. El video se me demora porque la lata de este sistema es que el video cuando se transforma en MP4 tengo que esperar como 1 hora. Y después cuando tengo que subirlo a YouTube, ¿cierto?, otra hora más. Y después a continuación de ustedes yo tengo otra clase, entonces no alcanzo, me va pillando siempre la máquina. En cambio esto es rápido, la hojita está lista y yo la subo y la pego. Así que usted tiene la guía y tiene el respaldo de los ejercicios resueltos. ¿Está claro? La gente a mí me pregunta por los videos, ¿cuándo puedo subir los videos? No, yo creo que lo importante es estar presencialmente en la clase.
Fíjate tú que el video no se necesita porque yo lo que hago es resolver los problemas en situ aquí. Bien, vamos con el problema 2. Hay que leer. Dice, ¿qué tiempo tardarán en pasar 25 kilocalorías? Entonces nuestra incógnita es el tiempo. Ahí coloco. Q es la cantidad de calor, 25 kilocalorías. 1 kilo son 1000. Entonces te queda 25 por 1000, te queda 25 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Calorías, o también puedes correr la coma, 2,5 por 10 elevado a 4 calorías. Hice la transformación en forma inmediata. ¿Qué es lo que más dice después? Dice por un disco de acero de 10 centímetros de radio y 1 centímetro de espesor. Entonces tengo un radio de 10 centímetros, lo divido por 100, te queda 0,1. Ese 0,1 metro lo lleva a notación científica, 1 por 10 a la menos 1 metro. Y como es un disco circular, haz cuenta que es una moneda de 100 pesos de estas grandes, ¿cierto? El área circular es pi por el radio al cuadrado. Recuerda que estamos usando pi 3,14 y el radio 1 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Las unidades también se quedan al cuadrado. Entonces, ¿cuánto te queda el área? Te queda 3,14 por 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Y ahí tenemos su área. Tenemos el área, tenemos la cantidad de calor que se transfirieron, ¿ya? El radio me sirvió para calcular, ¿cierto?, el área. El espesor es 1 centímetro. Aquí lo dice. Y 1 centímetro de espesor. Entonces el espesor delta X, por donde está la diferencia de temperatura, ese centímetro lo divido por 100, te queda 0,01 y eso es 1 por 10 a la menos 2 metros. Uno de los extremos está a 80 grados Celsius y el otro está, ¿cierto?, el otro lado a 30 grados Celsius. Entonces tengo un gradiente de temperatura. Esta es la temperatura inicial, son los 80 que actúa como fuente calórica, y esa es la temperatura final de los 30 grados Celsius. Las temperaturas afortunadamente están en grados Celsius, no tengo que hacer transformaciones. Puede suceder que algunas de ellas, ¿cierto?, estén en grados Fahrenheit o grados Kelvin, y tengo que ocupar, ¿cierto?, la ecuación de la transformación. ¿Ya? Y eso ya lo sabemos hacer. Pero usted, como va a estar en su casa resolviendo eso, tiene que tener su formulario listo al ladito de su computador, porque va a tener que hacer los ejercicios que corresponden mediante calculadora, lo que hemos estado haciendo en clase, y dar la respuesta a la ecuación. La prueba que les voy a presentar, ¿cierto?, es una prueba con alternativas. Entonces usted tiene que resolver el problema y después colocar la alternativa que corresponde. Va a tener un tiempo de entrada y un tiempo de ejecución. Ya. Después dice, considere que la conductividad térmica del acero es 45 watts por metro por grado Kelvin. Aquí tengo la constante K. 45 watts por metro por grado Kelvin. El watt, eso que está ahí, los watts, que es cantidad de potencia, ¿cierto?, o energía, son joule partido por segundo. ¿Te das cuenta que el watt se disfrazó ahora como joule partido por segundo? Se conserva el metro y el grado Kelvin. ¿Ya? Entonces, esos joules yo los voy a llevar a calorías. Y una caloría, un joule, ¿cierto?, lo multiplico por 0,24. Lo que yo acabo de presentar en el PPT. Que dijimos que un joule equivale a 0,238 calorías. Yo lo multipliqué por 0,24. ¿Ya? Entonces te queda 45 por 0,24. Y lo que es joule, a multiplicar por este factor, se te conservó en calorías. Sobrevive el metro el segundo. Y aquí, fíjense bien, cambia. Usted mira, oiga, los grados Kelvin hay que llevarlo a grados Celsius. Les recuerdo que cuando vimos la escala de temperatura, ¿cierto?, vimos los termómetros. Se recuerdan que yo presenté 3 termómetros, y la división de escala del grado, de los grados Celsius y a los grados Kelvin es la misma escala. El 0 grados Celsius le corresponde 273 grados Kelvin. El 100 grados Celsius le corresponden 373 grados Kelvin. La división son 100, por lo tanto, numéricamente hablando, cuando ocupo la ecuación, no tengo que hacer la conversión, simplemente reemplazo por grados Celsius.
Porque alguien me dirá, oiga, los grados Kelvin hay que pasar a los grados Celsius. No, simplemente usted transfiere y lo convierte en grados Celsius. No tiene que estar haciendo la conversión, porque numéricamente hablando, yo lo dije en ese momento, numéricamente hablando, ¿cierto? Un grado Kelvin equivale a un grado Celsius. ¿Ya? Así que ojo con eso, por eso que están presentados estos problemas, para que salvaguarden, ¿no es cierto?, todas estas consideraciones que uno habla en clase. Entonces, multiplicas 45 por 0,24 y te queda 10,8 calorías metro segundo grado Celsius. Aquí pasaste de grados Kelvin a grados Celsius. Si esto fuera en grados Fahrenheit, ahí habría que hacer la transformación a grados Celsius. Pero como está en grados Kelvin, lo dejo igual que estaría en grados Celsius. Entonces, después de toda esta transformación, ese es el valor que voy a usar para el K. Este es el espesor para el delta X. Este es el área. Y esta es la cantidad de energía en forma de calor. Y me están pidiendo el tiempo. Entonces, yo voy a ocupar la siguiente ecuación. H es igual a K por el área por delta T en delta X sin el signo negativo. Entonces tengo que dar vuelta a las temperaturas. Esto me indica hacia allá. ¿Ya? Pero el H, ¿cierto? El H, ¿cómo se define? Como la cantidad de energía partido por unidad de tiempo. El H, ¿cierto? Se refiere a Q partido por T. Y ahí hago aparecer mi incógnita. Eso es igual a la constante por el área por delta T en delta X. Hago una flechita, continúo aquí abajo. La cantidad de calorías, ¿cierto? Me devuelvo arriba para que identifiquemos, ahí están. 2,5 por 10 elevado a 4 calorías partido unidad de tiempo. El valor de la constante que acabamos de sacar, 10,8, la reemplazo aquí con sus unidades correspondientes. El área, que es el numerito que obtuvimos aquí arriba, 3,14 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, por la diferencia de temperatura. Y aquí coloco, ¿cierto?, la temperatura, esto debería ser la temperatura, ¿cierto?, final, inicial, y eso te queda 80 grados Celsius menos los 30 grados Celsius, lo guarda a 50. Entonces, elimino ¿qué cosa? Esos grados Celsius por esos grados Celsius que está ahí. Este metro que está aquí, que está dividiendo, pasa multiplicando acá y te queda metro cuadrado con metro cuadrado que se le va. Y las calorías las elimino con las calorías que están al frente, porque aquí hay una igualdad. Y tengo puro multiplicar, a pesar de que aquí hay una diferencia, pero el que manda es la multiplicación. Entonces se te van las calorías. Y la única unidad de medida que sobrevive, ¿cierto?, es el segundo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Multiplico cruzado y te queda 2,5 por 10 elevado a 4 por 1,2 por 1 por 10 elevado a menos 2. Ese segundo que está dividiendo vas arriba multiplicando. El 10 elevado a 8 por el 3,14 por 10 a la menos 2 por 50, que es la diferencia, que estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y despejo el t. Y eso te queda 2,5 exponente 4 por exponente menos 2. Lo que hice acá fue eliminar este exponente a la menos 2, porque están arriba multiplicando y dividiendo, y te queda 2,5 por 1, 2,5 exponente 4 segundos. Y se me olvidó colocar los segundos. Y si tú multiplicas 10,8 por 3,14 por 50, te queda 1695,6. Y si tú divides eso, tienes el valor de 14,74 segundos, que sería el tiempo que demorarían en transferirse, ¿cierto?, las 2,5 o las 25 kilocalorías o los 2,5 por 10 elevado a 4 calorías a través de una moneda circular que tiene una cierta área de exposición y un espesor de 1 centímetro o 1 por 10 a la menos 2 metros cuando tengo una diferencia de temperatura de 50 grados Celsius. Le va a tomar 14,74 segundos. ¿Pregunta, duda? ¿Alguna consulta? Chao, que les vaya bien. Oye, lleven su llave. Ya.
¿Alguna consulta, duda de lo que acaba de hacer el problema 2? Constanza. Bien, vamos con el problema 3. Dice, si una estufa está colocada en el interior de un ambiente, produce 800 kilocalorías partido por minuto. Esas 800 kilocalorías partido por minuto serían 800, 8 por 10 elevado a 2. Te queda lo mismo, kilocalorías partido por minuto. Las kilocalorías se convierten en calorías al multiplicar por 10 elevado a 3. Y te queda 8 por 10 elevado a 5 calorías partido por minuto. Y esos minutos los tengo que llevar a segundo. Por eso que divido por 60. Y te queda 13.333,3 calorías partido por segundo. Ahí hicimos la transformación de unidad. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Dice calcular el espesor delta X de una pared, de 250 metros cuadrados. Ahí tenemos el delta X, que es el espesor. La pared tiene un área de 250 metros cuadrados. Verán, el coeficiente de conductividad es 0,02 calorías segundo por centímetro por grado Celsius, para que se mantenga un delta T de 15 grados Celsius, la diferencia de temperatura. Ahí está la diferencia de temperatura, y el K, que vale 2 por 10 a la menos 2 calorías segundo centímetro grado Celsius. ¿Qué me molesta acá? Los centímetros. Entonces, coloco 2 por 10 a la menos 2 calorías. Un centímetro son 10 elevado a la menos 2 metros. Amplifico, ¿cierto?, por 10 a la menos 2 ahí, y se convierte de centímetro a metro. Se me van los 10 elevado a menos 2 y me queda 2 calorías segundo metro grado Celsius, que sería el valor de la constante K. Una vez que tengo todas las unidades ya establecidas en un mismo sistema, despejamos. Recuerda que el delta X estaba acá y el H al otro lado, entonces pasa dividiendo y el otro multiplicando. Me queda delta X K por el área por el delta T en H. Reemplazo los valores, 2 calorías segundo metro grado Celsius por el área son 250 metros cuadrados, y la diferencia de temperatura que me la dan lista vale 15 grados Celsius. Ahí. Y aquí le vamos a colocar el paréntesis que me olvidó. Ahí está. Y el H, ¿cierto?, que sacamos, que es el que está acá, vale 13.333,3 calorías partido por segundo. Entonces, si tú multiplicas 2 por 250 por 15, debería darte 7.500 metros. Las calorías se van, los segundos se van, los grados Celsius con los grados Celsius se van, se cancelan, y te queda un metro. Aquí tengo un metro y aquí tengo un metro cuadrado, entonces sobrevive un metro. Por eso quedó solamente metro. Y abajo te queda un número puro, 13.333,3. Si tú divides 7.500 en esa cantidad, te queda 0,56 metros o 56 centímetros. Es decir, el espesor de esas paredes deberían ser aproximadamente 56 centímetros. ¿Dudas, consultas de este problema? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. ¿No sé los demás? Bien, voy a continuar entonces. Vamos a hacer el problema 4. Parece que no tenía hecho el problema 4. No importa, lo vamos a hacer aquí. Hay una placa de
de un aislador térmico que tiene un área de 100 centímetros cuadrados. Entonces el área, vamos a aprovechar esto que está aquí. $100 centímetros cuadrados. Una sección transversal de 2 centímetros. El delta X. Vamos a buscar aquí un delta X. Ahí tenemos. Era de 2 centímetros, así que eso 2 por 10 elevado a la menos 2 metros. El K vale 0,1 joule segundo metro grado Celsius. Entonces vamos a buscar aquí un K que esté por ahí. Aquí tenemos un K. Esto es 0,1 joule joule, ¿cierto? Esto es segundo metro grado Celsius. Segundo por metro por grado Celsius. Ahí. Y este K, lo que vamos a hacer, lo voy a copio y pego, ¿cierto? Y esto lo voy a multiplicar por 0,24. Recuerden que una caloría son 4,186, así que un joule 0,24 lo multiplicamos por 0,24. Y eso se convierte en calorías. Y eso nos queda 0,1 por 0,24. Te queda 0,024. Y eso es igual a 2,4, ¿cierto? Exponente menos 2. Lo multiplicamos por 10 elevado a la menos 2. Ahí. 2,4 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Y estamos listos con el K. ¿Qué más nos dice en el problema? Si la diferencia de temperatura es de 100 grados, ¿cuánta cantidad de calor pasará por la lámina en un día? Entonces el delta T de temperatura son 100 grados Celsius. Y nos están pidiendo la cantidad de energía, ¿cierto? Dicen ahí, ¿cuánto calor pasará a través de la lámina en un día? El tiempo es igual a un día. Y eso hay que llevarlo a segundos. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene
60 segundos, ¿no? Y eso te da igual a 86.400 segundos. ¿Ya? Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Si tú multiplicas eso, te da 86.400 segundos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a despejar. Voy a copiar esto aquí y vamos a adaptar el problema a las condiciones de nuestro problema. Tenemos el H. Perdón, eso no quiero el H solito ahora. Espérate. Voy a buscar otra expresión arriba donde estén pidiéndome el H. Aquí tenemos ese. Ya. Y lo voy a considerar con el signo negativo. El K en este caso son ese valor que aparece ahí. Lo voy a colocar. Ese otro valor desaparece. Ya tenemos el K. El área son 2 por 10 a la menos 2 metros. Y esto es metro cuadrado. Venga al tiro, perdón. Ya. Y el delta de temperatura son 100 grados. Entonces aquí debería colocar menos 100. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, el signo negativo acá, porque me están dando la varianza, ¿cierto? Tengo la temperatura inicial que sería 100, la temperatura final. Entonces yo debería colocarlo al revés, 0 menos 100, para que me dé menos 100. No sé si explico. Por menos 100. Entonces, ahí vamos a colocarle un paréntesis para que se entienda el problema. Ya, ¿y el espesor cuánto es? El espesor de esto es 2 por 10 a la menos 2. Ahí. Así que ahí tenemos entonces, tenemos el K ya transformado, tenemos el área, el gradiente de temperatura y el espesor. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Ese 10 a la menos 2, fíjense bien por favor, no puedo simplificar, este programa simplemente lo que hace es simplificarme una de las variables, no puedo hacerlo todo. Ahí, el 10 a la menos 2, con ese 10 a la menos 2 se van. Ese metro cuadrado que está ahí, este metro que está aquí pasa multiplicando este otro, entonces te va a quedar metro cuadrado, con ese metro cuadrado se van a ir, ¿verdad? Entonces vamos a colocar otra sigla ahí, con ese otro metro que está ahí se cancela, y con ese otro que está acá también se cancela. Ahí. Y el grado Celsius, con ese grado Celsius también se van. No me lo va a permitir hacer eso. Ahí. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? Vamos a multiplicar. No sé si me ayudan, por favor. Eso no. Ah, y este 2 que está aquí también se puede cancelar con ese 2. Ese 2 que está ahí
con ese 2 que está acá. Ahí. Es decir, en el denominador no me quedó nada. Se fue el 2 con el 2, el 10 elevado a menos 2 y los metros cuadrados se cancelaron. Entonces, arriba, ¿cuánto tengo? Tengo 2.4 exponente menos 2 por 100. Y menos con menos te queda más, por 100. Y eso te queda 2,4. Entonces te queda 2,4 kilocalorías partido por segundo. Es decir, H igual ese valor. Ahí. Pero a mí me están pidiendo la cantidad de calor que se transfiere en un cierto día. Entonces aquí vamos a dejar un espacio. Vamos a colocar ahí un pero. Pero recuerden que el H, lo tengo por acá escrito, ¿no? Pero H igual a Q partido por T. Entonces, ahí. Me está pidiendo el tiempo, tengo la transferencia de energía en forma de calor y la cantidad de calor, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar Q. Entonces, ¿cuánto te queda? Q igual, el tiempo está dividiendo a nuestra incógnita, pasa al otro lado multiplicando, entonces te queda H, ¿cierto? Por T. Y eso es igual. El H, ¿cierto? Son 2,4 calorías partido por segundo. Y te das cuenta que aquí quedó en segundo, por eso tuve que hacer la transferencia de día a segundo, entonces eso lo voy a multiplicar por 86.000. Vamos a poner ahí un por segundo. Y ahí multiplicamos y los segundos con los segundos se cancelan. Ahí. Ese segundo también se va. Entonces te queda aquí Q. Voy a copiar esto abajo acá. Entonces eso te queda igual. Y multiplicamos 2,4 por 86.400. Y eso te da un valor de 207.360. ¿Y en qué unidades te quedó? En calorías. Usted mira, oiga, y lo puedo expresar de otra manera, claro. Cuenta los valores. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, eso sería 2,07. Si quieres le colocas otro decimal. Entonces eso serían kilocalorías. Ahí. O también, ¿no es cierto? Eso será, si las calorías tú las quieres llevar a Joule, entonces tú multiplicas 207.360 por, lo multiplicas por 4,186 igual y te queda 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Te queda 8,68, ¿cierto? Por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 10 elevado a 7
Entonces ahí tienes el mismo valor, lo tienes en caloría, lo tienes en kilocaloría o lo tienes en joule, ¿ya? Esto lo voy a colocar abajo. Ahí. Entonces tú lo puedes expresar en diferentes formas, haciendo las transformaciones que corresponden. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta de esto. Rubén, ¿alguna consulta, duda? Connie, Por mi parte no. ya. Connie, don Diego Álvarez, No, profesor, pero No, cuando profe. sube la guía voy traspasando cosas que me han ido faltando. claro, lo que pasa es que esto, como yo te dije, Connie, en algún momento, esto hay que darle un poquito de vuelta, ¿me entiendes? Esto es una primera mirada, una pasada, ¿cierto? Identificar las variables. Yo después te voy a subir esto en un Word, lo voy a instalar ahora al tiro. Entonces tú lo bajas o lo ves y vas haciendo los problemas de nuevo. Tienes el enunciado y tienes los problemas y vas entendiendo de dónde salen las cosas, ¿me entiendes? Hay que darle un poquito de vuelta a esto, no es una cosa así rápida. ¿Ya? El problema 5 no lo hagan, chicos, porque no corresponde a esta situación, ¿ya? Hay que conocer otros conceptos que no lo hemos visto todavía. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, para la prueba, ¿va a decir el día que va a ser y la hora? Sí, mira, tengo que planificarlo muy bien porque diseñé una prueba para los 3 cursos, entonces voy alternando las preguntas, se van en forma azarosa y hay un tiempo de entrada y un tiempo de salida, entonces ya tengo hecha la prueba, entonces yo tengo que darle las normas y creo que va a ser para la próxima semana. Y lo más probable para que quede todo con condiciones de igualdad, porque ustedes tienen el día clase conmigo, tienen el día martes, ¿me entendí? Entonces, si yo lo hago el día martes, los del 292A, que yo lo tengo el día miércoles, van a quedar con una clase menos, ¿me entiendes? Entonces la idea es que quede con igual cantidad de clases, tanto el B y el A. Entonces lo más probable es que yo lo desplace para el día viernes, en la tarde, o el día sábado en la mañana, la prueba. Ah, ya tendría que O ver mi puede horario. ser, o si como, mira, tengo que analizar varias cosas, como los tiempos que hemos tenido de contacto, la forma de trabajo, todas estas cosas, a lo mejor la prueba en vez de hacerla el día viernes, les doy plazo para que hagan el sábado y estudien sábado y domingo y a lo mejor lo hago el lunes en la mañana, para que así también tengan el tiempo de repasar sábado y domingo. ¿Me entiendes, Constanza? Sí, lo entiendo. Voy Para a que estar todos atenta. tengan, para que todos tengan el tiempo necesario suficiente para poder hacer la prueba. Y así a lo mejor pueden estudiar el sábado y domingo, pero eso lo tengo que analizar y ver toda la situación, porque tengo 5 cursos, tengo 6 cursos, entonces tengo que ver cómo lo voy a hacer. Son pruebas distintas, obviamente, pero tengo que Ya, analizarlo, ¿me entiendes? Entonces sí, yo, se entiende. cualquier cosita, cualquier cuestión en donde dice avisos, ahí en el aula yo le voy a poner fecha de la prueba, tal hora, tal inicio, bla, 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 bla. Ya, ¿Me perfecto. parece? Entonces, para que queden con Sí, condiciones de igualdad. Porque las sí, condiciones, genial. porque las condiciones no han sido las más ideales, po, tanto para ustedes, los alumnos, como a nosotros los profesores, porque esto me ha llevado, te cuento que me ha llevado un trabajo 3, 4 veces esto, estar trabajando esta modalidad. Y lo que más me toma tiempo es la subida de los videos. Yo todos los videos los tuve que retomar de nuevo y me tomó un viernes, sábado y domingo, 3 días me tomó completo para poder subir los videos, porque los tuve que cambiar de origen de una cuestión no pública a pública. Y tenía como 30 videos que subir. Tuviste que hay como 15 o 16 videos para ustedes, ¿o no? Está el A, el B y el C, ¿o no? ¿Cierto? Sí, Ya, pues, y después lo tuve que hacer también lo tuve que hacer con los 163, que son 3 cursos más. Y después lo tuve que hacer con el 111, que es otro paralelo, y después con lo de la noche. Entonces, eso me tomó bastante tiempo.
y tengo que estar sentado frente al computador porque hay su tiempo, a veces no lo reconoce y una serie de cosas. Entonces, me ha tomado, esto nos ha tomado un poco más de tiempo. Ya, chiquillos, hoy día voy a terminar la clase por acá, entonces el próximo día martes voy a hacer problemas de calorimetría y hasta ahí estaría entrando para la prueba. Ya, perfecto. ¿Ya? Ahora, esta semana es una semana de corchón y nuestro director nos pidió que toda esta semana hubiesen clases normales, pero sin prueba ni trabajo, que es lo que yo estoy haciendo. ¿Bien? Ya, Connie, nos estamos viendo. Chao, muchachos, que Chao, estén bien. profesor, buen día. Chao, Chao, profe, que esté chao. bien. Entonces tienes que estar atento al aviso. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao.